Hola, mi nombre es Clara Osorio, Derecho Procesal Penal 2, Saya A. Dando cumplimiento a la actividad asignada, comenzaremos a desarrollar lo que es el tema 13, 14 y 15 del programa. El tema 13 habla sobre las causales de inadmisibilidad de recursos de apelación. Estos están establecidos en el artículo 437 del Código Orgánico Procesal Penal, que establece tres numerales. El primer numeral es cuando la parte que lo interponga carezca de legitimación para hacerlo. Un ejemplo de eso lo tenemos en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que declaró inadmisible un recurso de apelación ejercido por presuntos representantes judiciales de los ciudadanos Ramos Emilio Baduel por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado de Aragua. La decisión de la Corte de Apelaciones declaró inadmisible por falta de legitimidad la acción de amparo interpuesta por los presuntos representantes de los mencionados ciudadanos. El fallo de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de Aragua indicó que Leonardo Luis Rodríguez y Pastora Mendoza Ramones manifestaron actuar en representación de Raúl Emilio Baduel y Alexander Tirado. Sin embargo, del contenido de las actuaciones del caso no se evidenció que se encuentre acreditada tal cualidad. Es decir, que es inadmisible ya que no existe una cualidad anterior que se le dé a estos abogados para que sea legitimado para hacer para asistir a estas personas en este recurso de apelación interpuesto. El segundo numeral es cuando el recurso se interponga extemporáneamente. Esto habla por sí solo. Aquí tenemos un ejemplo también del Tribunal Supremo de Justicia que se evidencia que la presente causa que no se cumple con lo expresado en las normas anteriores transcritas, ya que el recurso fue interpuesto el 11º día siguiente a la notificación. Y dice que el motivo por el cual se hace menester declarar inadmisible el presente recurso por extemporáneo, de conformidad con lo establecido en los artículos 172, 437 literal B y 453 en su encabezado, todos del Código Orgánico Procesal Penal. Se declara inadmisible por extemporáneo el recurso interpuesto por la defensa. Es decir, no se le da admisibilidad porque fue interpuesto fuera de los lapsos correspondientes para hacerlo. El numeral 3 dice que cuando la decisión que se recurre sea inimpugnable o irrecurrible por expresa disposición del código o de la ley. En esto tenemos un ejemplo que dice que por las razones que preceden esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara inadmisible por irrecurrible el recurso de apelación interpuesto por el abogado José Jaime González Hernández en su condición de defensor privado del ciudadano José Alexis Espinosa en contra de la decisión dictada en fecha del 16 de septiembre del 2010 por el Tribunal de Violencia contra la Mujer en funciones de control, audiencias y medidas número 2 de este circuito judicial penal, mediante el cual se celebró audiencia preliminar. Se ordena la apertura a juicio y admitió la acusación. Es decir, que no es, por disposición de la ley, no es irrecurrible y es inimpugnable. El tema 14 se trata de realizar un modelo de recurso de apelación de auto por una medida cautelar privativa de libertad dictada en primera fase del proceso penal. Comenzamos identificando o mencionando al juez a quien se va a interponer esto. En este caso sería juez, ciudadano juez en función de control de la circunscripción judicial del Estado Lara, su despacho. Primeramente, se mencionan los atributos de la persona, en este caso quien suscribe, el nombre del abogado, venezolano mayor de edad, su cédula, abogado en libre ejercicio, su impreabogado, el lugar donde está, mayor de edad, en su carácter de qué, de defensor del ciudadano tal, venezolano, tal. Y va a hacer mención al artículo que se supone que fue violado. En este caso, el artículo 49, numeral 1 de la República Bolivariana de Venezuela, y ocurro a su presente autoridad a los fines de exponer. Y en ese caso, se expone lo que está ocurriendo, y lo que se quiere apelar.
Estando dentro de la oportunidad legal de conformidad con lo previsto en el 264 del Código Orgánico Procesal Penal, a los fines de solicitarse sirva revisar la medida que le fuera interpuesta a este honorable tribunal a mi defendido, fundamentada en el artículo 256 ordinal 9 del Código Orgánico Procesal Penal. Y así prosigue narrando lo que se quiere, lo que se desea, solicitándole al juez o tratando de convencerlo de por qué debe de cambiar la medida cautelar. Continúa la apelación de autos diciendo que en este sentido ha sido reiterada y pacífica la jurisprudencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia al señalar privar de la libertad a un imputado para someterlo a una investigación significaría vulnerar todas las instituciones que establecen el debido proceso, retrocediendo a las viejas prácticas del Código de Enjuiciamiento Criminal. Esto es lo que considera el abogado. Luego dice que todo lo anteriormente expuesto, solicito, ahí viene lo que se solicita exactamente, de conformidad con el artículo 12.4 del Código Orgánico Procesal Penal, la sustitución de la medida de privación judicial preventiva de libertad por una de las menos gravosas previstas en el 256 del mismo código, en espera de un acto de justicia por parte de este honorable tribunal en la ciudad de Barquisimeto, en la fecha de su presentación. Ahí viene la firma del abogado defensor. Luego, el tema 15, hablamos de lo que es el recurso de casación penal. El recurso de casación penal es aquel de carácter extraordinario que generalmente se limita a resolver cuestiones de derecho y no el fondo de la materia en controversia. Decimos que es extraordinario porque el mismo debe reunir ciertos requisitos exigidos por la ley para ser declarado procedente, además de tener un carácter subsanador de posibles errores judiciales, valiéndose para ello incluso del reenvío de las actuaciones. Lo primero que se debe considerar al interponer un recurso de casación penal, tal y como lo establece la norma, es que la Corte de Apelaciones haya dictado una sentencia previa en la cual es imprescindible que no haya ordenado la realización de un nuevo juicio oral, es decir, que no ocurra la reposición de la causa. Eso lo dice el artículo 452, que son los motivos para fundar el recurso. Un requisito es para la interposición del recurso de casación. Este se interpondrá en la misma Corte de Apelaciones que dictó sentencia en el caso y será ella la encargada de su envío al Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué se va a señalar en el recurso? En el recurso se va a señalar los preceptos legales que el recurrente considere violados por falta de motivación de aplicación, por indebida aplicación o por errónea interpretación, fundándolos separadamente si son varios, y debe señalar también en qué consiste la violación. Otro requisito es la prueba. Se refiere el código únicamente a los casos en los cuales se alega que existe diferencia entre lo establecido en la sentencia de la Corte de Apelaciones y lo ocurrido en el debate oral y público, a tenor de lo establecido en el 455. Contestación del recurso. En caso que sea la contraparte quien haya interpuesto el recurso de casación, nos señala la norma del 456 que debemos hacer. Habrá entonces un lapso de 8 días, una vez vencidos los 15 días que conforma el lapso de interposición, para contestar al mismo. Esta contestación no tiene mayor dificultad. En ella se debe tratar de desvirtuar una o unas de las denuncias de la contraparte de la forma más ordenada posible y siguiendo el mismo orden de los alegatos realizados por él. En caso de desestimación del recurso, lo encontramos en el 257 de la Constitución Nacional. La sentencia de Corte de Apelaciones encuentra que existe un vicio en la misma, como por ejemplo que el fallo es inmotivado, procederá a subsanar el vicio reenviando las actuaciones a la Corte de Apelaciones a fin que éste dicte una nueva sentencia. Eso lo encontramos en el 457 del COP. La audiencia oral, por último, en caso que el recurso sea admitido y se convocara una audiencia oral, hay que tener en cuenta que dicha audiencia únicamente plantearemos de forma oral los alegatos
explanados en el recurso de casación o en su caso en el de contestación. La sala no está obligada a conocer de ninguna otra cosa que no sea aquello que haya sido planteado en el recurso. Simplemente el recurrente se limitará a defender de forma oral y ante los magistrados todos sus alegatos y responderá a los alegatos realizados por la contraparte. Es decir, una réplica contra réplica. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.